Bienvenidos a nuestra tertulia ecológica. Hoy tenemos un invitado muy especial que es el doctor Juan Felipe Restrepo Mesa. Es biólogo marino, premio Jorge Tadeo Lozano de 1989 a la excelencia académica, máster en administración de empresas, egresado de IAFIT de Medellín, especialista en dirección de instituciones educativas de la Universidad Tecnológica de Bolívar, docente bilingüe en castellano e inglés de ciencias naturales, con énfasis en metodologías activas, centradas en el estudiante, el método Montessori, el aprendizaje basado en proyectos y la metodología de la indagación. Como estudiantes científicos son pequeños científicos lo que él quiere lograr. Bienvenidos, porque hoy el tema que nos acompaña fue pensado especialmente en ti, Juan Felipe. Lidia, muchas gracias por tu invitación. Qué honor estar aquí y compartir contigo, además del cariño que te tengo, la admiración que te tengo, y en este lugar, el EPA, que es tan importante para la ciudad y que en esta administración está top. Está top porque hemos unido todos los esfuerzos, el equipo queremos por Cartagena verla florecer y por eso estamos aquí con este tema, repito, que es ecología cívica, pero es que es la teoría del cambio. Pero primero hablamos de ecología cívica y ecología integral, que es un aspecto muy importante. Entendiendo esa ecología cívica, la que engloba todas esas prácticas donde el ser humano está inmerso, directamente relacionado con ese ambiente y todo lo que nos proporciona esa naturaleza. ¿Quieres hablarnos algo de eso? ¿Qué pasos hay o qué método tú utilizas? Cuéntanos un poco de eso de ecología cívica. Eco es casa, ¿qué es? ¿Qué es? Desde etos, desde esas costumbres, desde eso maravilloso que es el capital humano y todo lo que eso implica. Claro que sí. Nosotros, cuando trabajamos la ecología cívica, lo que estamos moviendo es ese arraigo del ser humano por su lugar, lo que se llama el sentido del lugar, y despertar en él esa voluntad de transformar ese sitio que él ocupa, ese metro cuadrado, y llevarlo a un mejor estado, en todos los aspectos, porque no es solamente el tema netamente ambiental, es todo lo social, es todo lo que ese metro cuadrado incorpora. Pero a veces pensamos que solamente con información podemos lograr eso. Y si fuera por información es lo que hemos recibido en los últimos 50 años. Pero no es en información donde se produce el cambio. El cambio a ese estado se logra movilizando valores, creencias, y eso se logra desde la construcción de un insumo que es fundamental, Lidia, que es la confianza. Y ese, en clave de ecología cívica, es el capital social. Entonces, un buen programa de ecología cívica lo que busca es crecer ese capital social y al mismo tiempo llevar a que ese ser humano tenga una eficacia personal, esas pequeñas victorias que dan confianza y que animan al ser humano a enfrentar unas batallas un poquito más robustas, más sofisticadas. Y esa eficacia personal, lo que se quiere al final es que se convierta en eficacia política, que es cuando ese ser humano trabaja con otros y juntos logran objetivos más ambiciosos de cambio en ese entorno, en la recuperación de ese lugar, o en el aprovechamiento de esa huerta productiva, o en la recuperación de ese sendero, porque además recupera el amor propio, recupera la autoestima. Hay todo un despertar de conciencias en esa persona. Entonces, ese es prácticamente el propósito de la ecología cívica, es mover esas conciencias dentro del ser humano para que él tenga esa capacidad de transformar. Entonces, eso va más allá que simplemente educar, dar unos conceptos o incluso a veces lo reducimos al activismo, y el activismo per se no mueve esos despertares. Ese ser humano tiene que estar mucho más comprometido y mucho más
involucrado en los procesos de su territorio. En Cartagena, hablemos sí, de ese capital humano, hablemos de esa productividad, hablemos de ese reconocernos como personas. Vamos a hablar aquí en Cartagena, luego lo hacemos más a nivel global. Bueno, me estás tocando una ciudad que quiero mucho. Yo soy de Medellín, pero esta es mi ciudad adoptiva. Llegué aquí hace 33 años, aquí conocí la mujer que amo, aquí nacieron mis hijos, aquí nació mi nieto. Luego yo me siento más cartagenero que el diablo. Entonces, esta es una ciudad que nos duele mucho a todos, una ciudad icónica, una ciudad que no necesita presentación, una ciudad que tiene unos atributos que la hacen muy especial. ¿Qué tenemos que buscar en Cartagena? Volver a tejer los hilos de confianza entre todos los actores de la ciudad. La ciudadanía, la academia, la ciencia, el empresariado, el gobierno, todos recuperar esa confianza los unos en los otros, esa buena política, digamos, esa buena política, y empezar a trabajar identificando unos problemas de territorio que sean con unas prioridades muy claves, donde todos estos agentes nos unamos en ese gran propósito común. Porque, entre otras cosas, a la educación también hay que darle un vuelco. O sea, no solamente el tema de una nueva visión en educación ambiental hacia un despertar de conciencias, también hay que revisar el tema educación. Y en eso yo soy muy crítico. La educación ha tenido como gran propósito la formación de más capital humano para integrarse a un ecosistema productivo. Y yo creo, además que otras personas que estamos trabajando ese tema, un ejercicio que se hizo en Montreal en el 2019, invitados por la UNESCO y el Instituto Mahatma Gandhi, en una evaluación integral de la educación basada en evidencias, nos propusimos que el nuevo propósito de la educación debe ser el despertar, el florecimiento del ser humano. Y el florecimiento del ser humano es un ser humano que tenga equilibrio, que en lugar de buscar una felicidad que es como un objetivo tan intangible, busque más bien el bienestar. Y el bienestar lo componen elementos como, por ejemplo, el logro, el compromiso, las buenas relaciones, los buenos pensamientos, el estar en lo que me gusta. Y ahí llegamos a algo que es fundamental, y es estar en estado de flow. Y estar en el estado de flow es cuando un ser humano está respondiendo a los máximos retos con sus máximas capacidades. Y eso es lo que tenemos que buscar en la ciudad. Llevarle a nuestros jóvenes, a nuestras niñas, a nuestros niños, a nuestros estudiantes universitarios, a que con esa capacidad abordemos los retos más grandes, pero sea una educación auténtica, es decir, resolver problemas reales con herramientas reales, que sea pertinente y que sea significativa. ¿Cómo hacemos para que la gente, en todo esto que me acabas de explicar, volvamos a creer en que sí hay no solo la intención, porque es que se habla tanto, ¿verdad?, de lo mismo, y entonces todo el mundo va por la calle, ay, lo que hace falta es cultura, lo que hace falta es cultura. Yo creo que estamos confundiendo un poco lo que es la cultura ciudadana, lo que es una competencia ciudadana y lo que es la misma educación, porque cuando en esa cultura yo hago ese despertar y me siento como hablemos esa partícula importante en este universo, porque yo soy quien muevo realmente el universo con todos los demás, porque somos los que tenemos un punto a favor, que es precisamente el razonamiento, esa capacidad de razonar, que es la que desperdiciamos. Nos comportamos como borregos, vamos uno detrás de otro, a veces nos dejamos maniatar, parecemos unos títeres, porque es una realidad. Entonces, dame unas diferencias ahí entre esa cultura ambiental, esa competencia ciudadana, todas esas leyes que, vuelvo a repetir, son tan hermosas, tenemos tantas leyes, y por qué no estamos en condición como de abrirnos para ese cambio y esa teoría de la transformación y del cambio. Porque es que nos hemos quedado exclusivamente en la
enseñanza de unos conceptos en educación ambiental. Y eso no es ni la mitad del camino. Realmente lo que hay que pasar es a la acción. Y la acción no es de grandes gestas en un comienzo, sino pequeñas acciones que devuelven al individuo la confianza en sí mismo de que él sí puede hacer esas pequeñas acciones. Y esas pequeñas acciones ojalá sean en problemáticas de ciudad y en temas que sean pertinentes para ese ciudadano. Nosotros, por ejemplo, con un aliado importante, con dos aliados muy importantes que son la Fundación Serena del Mar y la Asociación Calidris, venimos coordinando conjuntamente desde el 2017 el Censo Neotropical de Aves Acuáticas en la Ciénaga de la Virgen. ¿Qué buscamos allí y qué va sucediendo allí? Con una rama de la investigación muy importante que es la ciencia ciudadana, vamos acercando a ese ciudadano al ecosistema. Esa aproximación, y además con las prácticas del científico, él va dándose cuenta que ahí pasan cosas importantes y ahí pasan cosas interesantes. Y además, con sus aportes, él va dándose cuenta que se va incrementando el conocimiento y además son datos para el manejo de esos ecosistemas. Entonces ahí empieza a cerrarse un círculo y es yo genero información que va a ser útil para el bienestar de todos y empieza un círculo virtuoso. El tema es, y aquí también hay que ser un poco autocríticos, es que la ciencia ciudadana per se queda un poco corta en el dato. Muchas personas que van a estas actividades de ciencia ciudadana, los censos, los bioblitz, distintas manifestaciones de la ciencia ciudadana, de pronto no vuelven. Pero si acompañamos esas actividades de ciencia ciudadana con actividades de ecología cívica, donde se despierta en ese ser humano ese amor de territorio, ese sentido de lugar, esa persona engancha y entonces empieza a darse cuenta que él sí puede impactar su territorio. Entonces, para volver a tu pregunta original, es que tenemos que hacer un esfuerzo de involucrar más al ciudadano en pequeñas acciones que tengan grandes impactos en su vida. Por ejemplo, a mí me fascina el trabajo que hace Diana de la Vega Fundación Bahía en Tierra Bomba, en Punta Arenas. ¿Qué está haciendo Diana? Diana está recuperando un sendero, pero no lo hace desde decretar que hay que proclamar un sendero, no, ella trabaja con la comunidad en pequeñas acciones, ella ha ido poco a poco recuperando esa confianza, tejiéndola y fuera de eso enriqueciendo esa eficacia personal de las personas que viven en Punta Arena y a su vez ellos van a ir encontrando esa eficacia política y ese para qué van a recuperar ese sendero. Y eso pasa por la agenda de reconocer qué aves tenemos, acompañar a esa comunidad, mostrarles que con sus datos ellos están incrementando el saber, llevarles tecnologías apropiadas, ponerlos a trabajar con los equipos, mostrarles cómo fluye ese dato a través de unas redes de conocimiento. Entonces el ciudadano se anima a contribuir más y se da cuenta que es un agente de cambio y ahí es donde empieza a movilizarse. Pero por la vía de decir qué hay que hacer y de diagnosticar y de explicar un montón de conceptos, no vamos a generar ese despertar de conciencia. ¿Por qué crees que nosotros vamos a hablar de los cartageneros? Parece que estuviéramos de espalda al agua. Ay, ¿qué sí pasa? Es algo que ahí yo quiero que tú que estás siempre metido y te metes por todo eso, te metes por la Ciénaga de la Virgen, que vas en esas expediciones buscando tus aves y bueno, qué maravilla, que por eso te admiro tanto, que eres un apasionado como yo de las aves, amo los animales y por eso las cámaras fotográficas tienen que ser con un zoom, acuérdate, para tomarle el ojo y de todo, que siempre vivimos esa experiencia con los colibríes y de todo. Cuéntame, ¿por qué darle esa espalda? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Bueno, ese fue el círculo vicioso o digamos lo contrario a lo que estamos diciendo, es el síndrome de la ventana rota.
ya que la ventana está rota, pues se le siguen tirando piedras para que se rompa más, ¿no? Hay que romper ese ciclo y volverlo un círculo virtuoso. Hay que primero participarle al ciudadano de ese proceso, trabajar con él. Nosotros, por ejemplo, desde el Colegio Montessori, el Grupo de Investigación Biontessori, tenemos una alianza espectacular con el Grupo IDAP del Programa de Ingeniería Química de la Universidad de Cartagena, y tenemos un proyecto precisamente en toxicología con metales pesados, usando las plumas de las aves como indicadores de metales pesados. Y el proyecto tiene su epicentro en el Caño Juan Angola porque nos preocupa ese cuerpo de agua. ¿Qué es lo que pasa? Lo delicado de este tema es que nosotros perdimos la visión sistémica de lo que pasa en este lugar. El sistema de caños y lagunas es un sistema interconectado, Ciénaga de la Virgen, Bahía de Cartagena, y opera como un todo. No podemos desconocer eso, y en este momento, pues, por errores, por descuido, por miles de razones, se nos creció un problema del mal uso de un territorio, y se fue estrechando el Caño Juan Angola y se fue produciendo un corte en ese flujo natural que hay entre esos dos cuerpos de agua, un flujo delicadísimo, entre otras cosas. Hay modelos de dinámica hidráulica, por ejemplo, de Sergei Lonin, que es una autoridad en la materia, donde él demuestra la dinámica hidrológica de ese sistema y donde advierte que si se hicieran unas intervenciones sin el juicioso reconocimiento y cuidado de la ciencia, se podrían hacer afectaciones mucho más graves en esa dinámica que opera de acuerdo a las mareas. Entonces, lo importante ahí es volver a estos lugares, trabajar allí con la gente, y ahí recuerdo, por ejemplo, a Luis Fernando Sánchez y la Fundación Planeta Azul Caribe, y ese esfuerzo que él hace desde la fundación con la comunidad en reconocerse parte de ese caño y en trabajar en devolverle ese amor propio a la comunidad, y quererse más, o sea, elevar la autoestima. Por eso nosotros desde Montessori, desde María Montessori, que era una adelantada de su tiempo, ella habla del despertar de 4 conciencias: educación para la paz y educación cósmica. Y las 4 conciencias son la conciencia de sí mismo, la conciencia del ambiente, la conciencia de la comunidad y la conciencia de la cultura. Y ellas siempre están juntas. Nosotros no podemos mirar un problema de territorio sin filtrarlo por esas 4 luces, porque entonces la solución es incompleta. Y María Montessori también nos hablaba de la educación cósmica, que es ese agradecimiento que el ser humano tiene que tener de lo que hubo antes de nosotros, porque sin eso que hubo antes de nosotros, todo ese proceso cósmico, evolutivo, todos esos aportes de los primeros seres humanos y los seres humanos que nos han antecedido, nosotros hoy no podríamos estar aquí gozando de esta tecnología. Entonces, ese es el camino. El camino es por la vía de ayudarle a las personas a hacer ese despertar de esas 4 conciencias, y en eso, por ejemplo, nosotros desde el colegio tenemos una fundación que se llama Ana Elvira Román Niños de la Tierra, que buscamos precisamente trabajar con la comunidad en ese despertar. Ahí hay un punto central, y es devolver ese sentido comunitario, ese sentido de esa supraestructura que va más allá que el individuo. Lo decíamos antes de comenzar aquí cuando estaban instalando todo el set, que quizás solo yo llego más rápido, pero en conjunto, en equipo, llegaré siempre más lejos. Entonces, parte del trabajo es despertar ese sentido comunitario, ese entender que yo recibo en la medida en que doy, y que yo soy parte de un todo, y que en conjunto, en equipo, es que vamos a lograr esos grandes cambios, no individualmente. O sea, y ahí cierro con tu pregunta, ese ha sido uno de nuestros pecados como ciudad, ser un poco individualistas, ser egoístas, pensar en solitario y no pensar en equipo, en conjunto, en comunidad. Y yo le agregaría algo que de verdad daría duro, pero es cierto, ser indiferentes, porque
todo lo que has dicho es todo siempre he dicho yo que la vida, el camino, todo es un tejido hasta lograr lo que sea, la capa que te baja, ese sendero que hablas de tu amiga que lo va construyendo con la gente. Entonces, sí hay muchas personas que le hemos puesto el pecho, porque yo trabajé con varios niños de los colegios el año pasado en la comunidad, el Liceo de Bolívar, el Instituto Rochi, el Santa María, fue increíble, pero ya trabajábamos desde la ecología cívica y estos niños haciendo primero el árbol de sus emociones porque lo hicimos a través de una pandemia que también, recuerda, nos golpeó duro y nos mostró una realidad que a todos nos dio un tate quieto y nos preguntábamos, ¿esta pandemia nos va a cambiar? ¿Esta pandemia nos va a tomar más sentido, nos va a hacer tomar más sentido de pertenencia de las cosas? Ahora que he quedado casi desnudo, que no necesito ni zapatos para calzar porque no puedes salir de la casa, no necesitas tantas cosas para sobrevivir, o sea, quizás de pronto mermó más la basura que producimos, no lo sé. Entonces mi pregunta de verdad, Juanfe, en todas estas cosas de las que tú trabajas, y en todas estas cosas importantes hay algo que yo quiero que me hables de la realidad propia de cada comunidad, porque no es lo mismo hablar de pronto los de la Ciénega la Virgen, que es una comunidad con su misma etnia, y tú sabes que ahí hay tanto raizal que son diferentes, de pronto la de Arroz Barato son pescadores, también hay indígenas, porque todo eso viene, y la del mismo Caño de Juan Angola, mirando cuando hay invasiones, que ahí hay de todo, sí, o sea, que va viendo. Entonces, dime, háblame de esa realidad social y su incidencia en esta problemática tan grande de la ecología cívica. Eso es fundamental, Lidia, tú lo has dicho. Cada persona tiene un arraigo de lugar, y todos queremos, digamos, desde las hipótesis de la teoría de la ecología cívica, arranca con un lugar que está roto, o que está quebrado, que está enfermo, y el deseo de llevarlo a un estado aliviado. Entonces, ese es como un principio. Ahí brota, digamos, ese deseo, y si uno lo canaliza, de ese ser humano de ser agente de cambio. Pero ahí hay un tema muy importante que yo no dejaría de lado, y es regresar o llevar la educación a resolver problemas de territorio, que es el concepto de autenticidad. Nuestro modelo, digamos, o la historia lo que ha mostrado es que estamos un poquito lejos de ser auténticos en el sentido pedagógico, y trabajamos mucho en la simulación, en conceptos imaginarios, más no en la realidad del territorio. La invitación sería a que desde las escuelas, desde las universidades, se retomen esas problemáticas de territorio, y sea a partir de allí donde se apliquen esos elementos del currículum, integrados obviamente desde la mirada STEM, ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas, a la solución de esos problemas reales. Y entonces, ¿qué pasa? Si yo soy un habitante, voy a poner un ejemplo, Santa Cruz del Viso. Ahí hay una problemática muy delicada en el uso de un acuífero, y cómo la comunidad toma el agua directamente del acuífero sin ser tratada. Estudiantes de la universidad, del programa de Ingeniería Química, propusieron, y recogimos ese sentir en un proyecto que presentamos a una convocatoria, cómo hacer que esa comunidad empiece a implementar soluciones con tecnologías apropiadas para hacer un uso correcto de ese recurso, de ese acuífero, pero al mismo tiempo cerrar el ciclo, y que esa comunidad entonces también se apropie de tecnologías para hacer la disposición de la materia orgánica de manera correcta en unos baños secos o en unas condiciones que no vaya a contaminar esas fuentes de agua. Pero entonces fíjate, ahí es lo interesante, porque si uno llega simplemente con la teoría, y en la teoría te encuentras lo que tú quieras, eso va a entrar por un oído, va a salir por el otro. En cambio, si se aborda desde comenzar unas buenas prácticas de explorar ese fenómeno con la comunidad, de estudiarlo, de utilizar las herramientas, de tener la conducción de la ciencia ciudadana con unos protocolos bien rigurosos, de mostrarle a ese ciudadano que con su trabajo y sus datos alimenta
conceptos, bases de datos de la NASA, por ejemplo, con el programa GLOBE de NASA, que es tan interesante, y ver cómo esos datos después van a servir para el bienestar de todos. Ese ciudadano empieza a despertar esas conciencias y empieza a cooperar y empieza él mismo a implementar esas soluciones en su metro cuadrado y empiezan a sumarse esfuerzos. Y cuando queramos ver, ahí hay un fenómeno de apropiación social del conocimiento y hay un cambio a partir de esa apropiación. Me parece interesante, pero cabe esta pregunta acá, Juanfi. ¿Tú crees que por estos tipos de gobierno, cada 4, 3, etcétera, años, ¿cierto?, donde son elegidos, puede haber continuidad? Tiene que ser un esfuerzo bien, como de pronto tu fundación, la fundación del otro, total. 3 fundaciones, 4, pero bueno, ahí es una continuidad, claro. Hay una responsabilidad real en la, ¿sí me entiendes?, en la gobernanza y no de todas estas cosas. Claro, ese es un punto importantísimo. Una forma entonces de blindarse un poco de esa alternancia de los gobiernos es a través de programas que convoquen a la sociedad civil, al tercer sector, a la academia del empresariado. Van cobrando tal importancia que se van desarrollando a través del tiempo. Y lo sabio de una administración es plegarse a esos programas. Para ponerte un ejemplo, desde el 2013 viene el Censo Neotropical de Aves Acuáticas, porque ahí confluyen una serie de actores muy importantes, la comunidad, la empresa privada, las ONGs. Ahora, ese programa por sí solo no tendría tanta fuerza si no se acompaña también de un programa de ecología cívica como es el Festival de las Aves Migratorias, que ocurre al finalizar el año. Y ahí que trabajamos, ya no trabajamos en el dato, ya no trabajamos en recoger información para aumentar la información y el conocimiento, sino más bien trabajamos en esos valores, en el ser, en el despertar de esas conciencias. Ese es un ejercicio típico de ecología cívica. Y ahí además se demuestra lo que decíamos también en algún otro pasaje anterior, y es que las dos deberían ir una amarrada con la otra, porque yo siento que la ecología cívica le pone corazón a lo que la ciencia ciudadana hace desde la objetividad más científica. ¿Cómo hacemos? Porque sí se educa, sí va, sí se les habla, hay trabajos sociales y esto no es de ahora. Yo me leí toda esa historia del caño desde hace 10 años, todo lo que han hecho, las especies que había en la medición, que se ha hecho todo, porque... Y cada vez me da más tristeza, paso y voy al siguiente día y están los escombros y está todo y todo lo que se hace la limpieza de los 200 metros, entonces para que se multiplique y para que vaya siendo como una cadena, ¿qué hacemos? Sí, ahí hay que definitivamente crear conjuntamente con toda la comunidad las soluciones. Los niños, las niñas, los adolescentes, los jóvenes, los adultos jóvenes, el adulto mayor, todos participando en el reto, en la solución del reto. Hay un programa muy bello que recuerdo, y un saludo a Viviana Murra, que es una gran líder de esta ciudad, la admiramos mucho y nos enseña mucho, nos enseñó mucho, ahora está en México, desde la Fundación Ecoprogreso, y trabajamos en 2016 un programa hermoso, Comunidades, Ecosistemas y Clima, Comunidades y Ecosistemas se llama, Red de Conocimiento, con los Ingenieros Sin Fronteras, Diana Duarte de la Universidad de los Andes. Y el tema fue bien simpático. Se eligieron unas problemáticas, la Fundación Social, Mari Madero, y la Fundación Ecoprogreso, todo el enfoque en la Ciénaga de la Virgen. Y eran unos recursos de la Agencia de Cooperación Alemana. Entonces la idea era identificar unas problemáticas de territorio, generar unos retos para darle solución a esas problemáticas y formar equipos interdisciplinarios e interedades, ¿no? Entonces estaban estudiantes ondas, estudiantes universitarios, líderes comunitarios, profesores de la academia, y trabajaban los retos y proponían soluciones. Es más, los estudiantes universitarios de ahí podrían también elaborar su tesis y había todo un seguimiento del proceso, duró un semestre completo.
viera las soluciones tan ingeniosas y tan interesantes, y además desde su génesis se apropian, porque ellos la crearon. Entonces, ver, por ejemplo, unas niñas del Caño Calicanto proponiendo la construcción de muebles con base en bloques de icopor, que en lugar de tirarlos al caño, lo usaran más bien para la construcción de unos muebles. Es decir, esas son soluciones muy importantes porque nacen de la comunidad, nacen de la interacción del pensamiento para la solución de un problema de territorio, de mi territorio, no de un territorio ajeno, no es un supuesto, no es un ejercicio, un simulador, es la realidad pura. Y ese para mí es la esencia, el principio de la autenticidad, de la significación y de la pertinencia. Entonces, hombre, yo digo, esto tiene que ser una solución integral que venga desde educación, que pase por educación, que pase por la manera de ver la ciudad, que pase por revisar también la forma como hacemos ciencia. Ahí hay que también hacer una gran revisión porque desde el 2015 la UNESCO nos invita a hacer ciencia abierta y participativa. Si la ciencia no involucra al ciudadano, el ciudadano no comprende a la ciencia. Entonces, ese divorcio, ese lenguaje sofisticado, es como comunidad cerrada de los científicos allá, no puede seguir siendo. La ciencia tiene que ser participativa. Nosotros hacemos parte de una red hermosa que también los invito a que exploren, la Red Iberoamericana de Ciencia Abierta y Participativa, donde estamos visibilizando estrategias de ciencia ciudadana, ciencia abierta, muchas manifestaciones de la ciencia abierta, los datos abiertos, la ciencia de datos. O sea, ahora hay unas formas muy ingeniosas de hacer investigación que invitan al ciudadano a ser parte de él, no solamente en el análisis, sino también en la construcción y en el aporte de los datos. Y ahí es donde ese ciudadano empieza a ser un ciudadano más comprometido, más participativo, y además entiende al científico. Y el científico ya no puede, o sea, ¿cómo una persona que está en el otro lado del mundo podría llegar a muchos lugares al tiempo? Tendría que dividirse y eso es imposible, pero si hoy tú te apalancas en la tecnología, todos andamos con un celular súper poderoso en el bolsillo, es la navaja suiza del tiempo moderno. Entonces, ese científico que de manera inteligente se apalanca en miles de personas a través de la ciencia ciudadana, con un protocolo bien riguroso, con esas herramientas de alta tecnología, pues él está generando muchos más datos que si fuera él solito a medir a un río la información. Ese es parte del comienzo de la solución, involucrar al ciudadano en esos procesos. Sí, porque el mismo método científico es la teoría y la práctica, ya tú me lo acabas de decir, y entonces en ese camino de unir todo eso que ese científico se ha estudiado, va descubriendo, anexa o no, con toda esta pertinencia de lo que es realmente esa praxis, allí es donde él conecta, y entonces, bueno, es total y maravilloso porque nos has aclarado aquí tantas cosas y quiero ya, como para ir cerrando, me cuentes un poquito eso de toda tu experiencia esta en Ondas y unos consejitos también, que es que no son consejos. Cuando uno habla de consejos suena como decir, ay, sí, vea, mijito, lea la cartilla, venga, yo le aconsejo que la tabla se la aprenda de así a asado. No, es realmente, y esto sí lo voy a pedir para nuestra ciudad, tanto en la parte de educación ambiental, tanto en la parte de cultura ambiental, que no me has ahí como que en ese puntico cuando te pregunté, dime claramente que sí, deben trabajar articulados, pero es que aquí todo el mundo confunde, es que no tiene cultura, es que no tiene, y vuelvo a repetir y señalan, qué inculto, qué inculto. Una cosa es la cultura general, cuando tú lees, cuando estás empapado, y otra cosa es esa cultura que tú arrastras ancestralmente, y otra es esas costumbres que hacen parte de ese consuetudinario que vienen siendo leyes al final y que tú sabes que perjudican, porque hay que sí, es que el costeño es gritón, es que el costeño tira, o es que el costeño. Entonces, si nosotros pudiéramos cambiar un poquito eso, dínoslo para que cerremos un poco. A ver, pues primero abordo Ondas, ¿no? Y lo que me pedías, pues hombre, Ondas es un programa del gobierno maravilloso, ojalá nunca lo acaben.
es una iniciativa del Ministerio de la Ciencia, de llevar la ciencia a las niñas, los niños y los jóvenes del país, para hacer ciencia auténtica, situada en la solución de problemas de territorio, desde la básica hasta la media. Mi testimonio en Ondas es el de decir que literalmente ha cambiado mi vida, porque me ha permitido primero conectarme más con una educación que es muy halagadora, en el sentido de que tú sientes que en verdad estás contribuyendo a la solución de graves problemas de territorio. Además de la oportunidad de haber conocido un montón de profesores espectaculares a lo largo y ancho de este país, y además ser autor, escribiendo, por ejemplo, unas guías para un proyecto de ciencia ciudadana espectacular en el que unimos a más de 80 colegios en Bolívar, conjuntamente con Cristina Osorio de la Facultad de Ciencias Básicas de la Tecnológica de Bolívar, que se llama Expedición Ondas Bio, un proyecto hermoso. Entonces, la invitación, no consejo, sino la invitación a nuestros maestros es a que sean gerentes de sus asignaturas, a que tomen, digamos, con grandeza esa labor de la docencia y sean un estudiante más en esas competencias del siglo XXI, de ser un estudiante permanente, de esa autoformación y volver a rescatar la curiosidad y volver a ser niños frente a los fenómenos que nos rodean. Entonces, eso por el lado de Ondas. Por el lado de la cultura, estoy completamente de acuerdo contigo. La mirada solamente de la información, del dato, de saberse uno todas las leyes de la ecología y toda la terminología y los 2000 nombres científicos de las 910 especies de las aves del país, y que somos el país número 1 en las aves, eso por sí solo no genera ese cambio que necesitamos. El cambio que necesitamos está en despertar eso que decía yo, ese florecimiento del ser humano, en entender qué nos hace, qué condición especial tenemos nosotros que tener para ser ciudadanos de un país megadiverso como el que tenemos la fortuna de tener. Y eso se logra a través de despertar allá dentro del ser una serie de conexiones, una serie de circuitos que cuando se interconectan generan un ciudadano con una mirada diferente, un ciudadano que entiende que él es parte de un todo que es mucho más grande que él y empieza a actuar en consecuencia. Y yo pienso que cuando eso sucede, empieza a darse un verdadero cambio cultural y una verdadera renovación. Entonces ese debe ser el afán de todos nosotros, los que estamos, la autoridad ambiental, nosotros en la educación, el empresariado de la ciudad, las ONGs de la ciudad, los museos, los sitios de interés. Tenemos que trabajar en dos direcciones. La primera es en identificar muy bien esas problemáticas de territorio y priorizarlas muy bien, porque tampoco podemos, el que persigue 2 conejos al tiempo, los 2 se le escapan. Hay que establecer un orden de prioridades y que esa prioridad sea para todos significativa y empezar a empujar en esa dirección, atendiendo el tema de educación, que esa educación, vuelvo y repito, sea auténtica, pertinente y significativa, situada en la solución de esos problemas de territorio, transversalizada, no más esa educación separada por silos, donde por aquí se dan las ciencias naturales y por allá se dan las sociales y por allá se dan las matemáticas, y entonces hay horarios, y entonces este es primero, este es segundo, este es tercero, como si uno leyera el periódico así, Lidia. O sea, yo entonces leo la noticia del caño Juan Angola y entonces la leo con el sombrero de las matemáticas. Y después me quito el sombrero de las matemáticas y la leo con el sombrero de las sociales. Yo no leo así una noticia. Cuando yo veo una situación en el periódico, yo la abordo desde esa mirada sistémica, pero así no estamos enseñando. Y así no estamos evaluando. Y así no estamos proponiendo proyectos. Entonces, ese es el verdadero cambio. El cambio está en enseñar cómo además vivimos. ¿Y cómo vivimos? De manera integral. Entonces, yo debería comenzar, ok, este es nuestro reto.
esta es nuestra problemática. Abordémoslo desde esa, ¿qué me da esta área, qué me da esta otra, qué me da esta otra? Y cómo desde todas esas, juntándolas, llego a soluciones mucho más robustas. Y si yo desde los 7, 8 años estoy participando en esas soluciones más robustas, pues imagínate cuando ese personaje quiera llegar a la universidad y después a ser un profesional. O sea, estamos formando un individuo absolutamente competente, comprometido, capaz, con todas las competencias del caso. Entonces, ahí es donde está la clave. La clave, repito, estaría en la pertinencia y 2, el revisar ese modelo educativo y movernos hacia una educación STEAM. Bueno, muchísimas gracias y me quedo con una palabra hermosa en esta tertulia que es florecer. Y a todos los invito para eso. Entonces, tertulias ecológicas con el doctor Juan Felipe Restrepo, qué maravilla de verdad tenerte aquí y ha sido para nosotros muy importante porque muchas personas se van a nutrir de todos tus conocimientos y experiencias ante todo, no es solo conocimientos que has vivido, así que bienvenido siempre a nuestra casa. Ay, Lidia, muchas gracias por esta invitación y a todos muchas gracias y bueno. Muchísimas gracias. Tertulia ecológica, ecología cívica, este tema tan importante que el doctor Juan Felipe Restrepo nos ha traído hoy. A través de tu experiencia, seguramente consultaremos en nuestra página web para nutrirnos de todo eso que nos has hablado la tarde de hoy. Muchísimas gracias y hasta otra próxima tertulia. Muchas gracias.